¿Me Hola escuchan? Alejandra, Hola gracias por Carlos, estar, buen gracias por día, estar. Buenos días. gracias. Ya cuando quieras pueden empezar. Bueno, Contame. ¿estamos todos? ¿Estás en el Está, aire? está Luciana Morente, me falta. Los discutidores los conectamos después. Ah, bueno, muy bien. Hola Silvia Ciermatori, ¿cómo Gusto verlo a estás? todos. Hola, Juliana. Hola Juli. Bueno, continuamos con el simposio número 7. Gracias por hacerme participar al comité organizador en el simposio de PROAR, festejando nuestros 25 años. Bueno, este simposio se titula Hormonoterapia a lo largo de la vida. Somos todas mujeres, muy hormonadas, algunas más, otras menos. Así que bueno, quiero aprovechar a representar a Silvina Boca, que ya estuvo ayer con nosotros en otro simposio. Pero bueno, para los que no estuvieron ayer, les cuento que Silvina Boca nació en Rosario, obtuvo la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas en Buenos Aires, continuó su formación de embrióloga con Lucinda Vick en Norfolk, en la Facultad de Medicina, hizo la residencia de obstetricia y ginecología y la subespecialidad de endocrinología de reproducción en infertilidad. Silvina tiene el honor de haber podido colaborar con la formación del laboratorio de in vitro de PROAR desde sus comienzos. Es un honor tenerla con nosotros. Silvina nos va a hablar Hola a de... todos. En esta Un segundito. Oh, perdón, perdón, ya está grabada la charla, pero quería dar el título de la charla, que es Cómo optimizar la calidad ovocitaria. Y luego voy a presentar a la siguiente relatora. Por favor, ya podés empezar, Silvina. Gracias. presentación vamos a discutir cómo optimizar la calidad ovocitaria. Vamos a revisar brevemente la foliculogénesis ovárica, rever algunas definiciones y tratamientos propuestos para mejorar la calidad del óvulo. Y no tengo ningún conflicto que declarar. El envejecimiento ovárico es un proceso fisiológico normal por atresia que se refleja en aumento de infertilidad, pérdida de embarazo y aumento de aneuploidía embrionaria con la edad materna avanzada. Ese es el gráfico de la derecha. Hay un pool de folículos fijos de aproximadamente 1 a 2 millones al nacer y de medio millón en el comienzo de la pubertad. Este pool constantemente disminuye por atresia hasta desaparecer en la menopausia. La reserva ovárica total está compuesta por dos grupos de folículos, los preantrales, que no podemos ver por ecografía, y los antrales. Los folículos preantrales son inactivos, requieren largo tiempo para crecer. La mayoría ni siquiera crece, desaparece por atresia, y su número se puede estimar con medición de hormona antimülleriana. En cambio, los folículos antrales constituyen la reserva ovárica activa o funcional. Estos son los que requieren aproximadamente 2 semanas para crecer y su número se puede estimar con medición basal de FSH y o conteo folicular antral por ecografía. Pero, ¿cómo definir la calidad ovocitaria? El envejecimiento ovárico padece de cambios tanto cuantitativos como de calidad folicular. La medición de los folículos antrales se correlaciona con la calidad ovocitaria, pero es una medición indirecta. La morfología de los óvulos tiene baja predicción de competencia en FIV. ¿Cuál de los parámetros que usamos en FIV es más predictivo de competencia? ¿La tasa de fertilización, el clivaje, la blastulación, la tasa de implantación o la tasa de nacimiento a término? ¿Cómo medir si hay desregulación metabólica del óvulo? ¿Es mejor medir metabolismo del complejo de óvulo y del cúmulo, del embrión? ¿Cuál es más predictivo? El metabolismo proteico, lipídico,
de hidratos de carbono o de alteraciones mitocondriales? ¿O es mejor estudiar cambios genéticos como daños oxidativos del aparato meiótico que pueden causar aneuploidía, o de mutaciones o de cambios epigenéticos? Nuevamente, muchas preguntas sin respuestas. ¿Qué leen las pacientes? Porque desgraciadamente prestan más atención a lo que leen de lo que los médicos recomiendan. Por supuesto que siguen ciegamente todas las recomendaciones del doctor Google. Estos 7 consejos son lo que la mayoría de las clínicas de infertilidad presentan en sus páginas de internet. Dejar de fumar, controlar el estrés para bajar el cortisol y la prolactina, ya sea por yoga, meditación, ejercicios, seguir una dieta saludable de verduras, frutas, nueces, carnes magras, evitar comidas procesadas, grasas trans, azúcares refinados y exceso de sal y azúcar, mantener un peso normal, aumentar el flujo sanguíneo por ingestión de 64 onzas de agua por día y por yoga, y congelar los óvulos cuando la paciente se acerca a los 35 años. Y otro consejo ofrecido que es muy bien recibido por las pacientes es el uso de suplementos que en los Estados Unidos significó una inversión de 1.5 billones de dólares en el año 2018. Los suplementos más comúnmente mencionados incluyen la coenzima Q10, que es un antioxidante que mejora la función mitocondrial, en dosis de 200 miligramos 3 veces por día. La melatonina, que es un antioxidante y que mejora el sueño, en dosis de 3 miligramos por la noche. El aceite de pescado, que mejora la función reproductiva en mujeres de edad avanzadas, de dosis de 1.200 a 1.500 miligramos por día, pero no exceder los 3.000 miligramos diarios. Dada la importancia crucial de la coenzima Q10 en la generación mitocondrial de ATP, es razonable proponer que su administración mejoraría la función mitocondrial y la fertilidad. Este estudio in vivo del grupo de Ben-Air en el 2015 demostró que en ratones la administración de CoQ10 es capaz de revertir el envejecimiento ovárico. Ese es el gráfico superior. Las columnas grises muestran más folículos en animales viejos que recibieron la CoQ10 y de aumentar el número de embriones euploides al mejorar la segregación de los cromosomas y disminuir la formación de husos meióticos anómalos. Otros estudios in vitro muestran que la coenzima Q10 mejora la calidad postovulatoria de ovocitos al suprimir el daño del ADN y la apoptosis. También esta coenzima, que está presente en el fluido folicular, cuando es agregada al medio de cultivo de óvulos de ratón, mejora la competencia y fertilización de óvulos envejecidos. Por el contrario, el fluido folicular de pacientes infértiles podría dañar la competencia ovocitaria. El grupo de Romero en el 2020 estudió la maduración in vitro de óvulos de ratón expuesto a fluido folicular de pacientes de edad avanzada o con endometriosis y midió la maduración nuclear. El gráfico de la izquierda muestra que el fluido folicular de pacientes con endometriosis tiene un efecto deleterio en el porcentaje de metafases 2, pero este efecto es parcialmente reversible por la administración de la coenzima Q10. Las fotos de la derecha muestran más anomalías del uso meiótico
cuando los óvulos son incubados con fluido folicular de pacientes con endometriosis, comparadas con fluido de donantes fértiles. Estos experimentos sugieren que la coenzima Q10 podría mejorar la calidad ovocitaria in vitro. Hay otros tratamientos farmacológicos que modifican ciertas funciones mitocondriales, como la rapamicina y el resveratrol, pero por ahora solo en estudios en animales. Y una intervención más agresiva es la inyección en el óvulo de diferentes componentes celulares, muchos de ellos no aprobados o incluso prohibidos en varios países. Pero, ¿qué dicen los estudios sistemáticos de la eficacia de estos suplementos? El grupo de Zhang, en este año pasado, evaluó en forma sistemática 46 estudios controlados con 6.312 mujeres con respuesta pobre y concluyó que el uso de la coenzima Q10 y DHEA demostró mejoras en la tasa de embarazo y disminución de dosis de gonadotrofinas necesarias para la estimulación. Las pacientes que recibieron tratamiento con la coenzima Q10 tuvieron menor tasa de cancelación de ciclos de FIV comparadas con las controles. Si bien estos resultados son alentadores, es muy importante recalcar la falta de estudios randomizados de buena calidad con definición uniforme de respuesta ovárica disminuida y con seguimiento hasta el parto para establecer conclusiones firmes. Si bien el mercado global del uso de vitaminas y suplementos es multimillonario, hay que notar que la producción de estos suplementos no está regulada por los gobiernos y que los efectos pueden ser impredecibles en la población. El grupo de Shawel en el 2017 hizo una evaluación sistemática de 50 estudios con más de 6.500 mujeres. Hicieron una comparación de antioxidantes orales, solos o en combinación, que incluyó la acetilcisteína, melanotonina, arginina, mioinositol, cairo-inositol, carnitina, selenio, vitaminas, la coenzima Q10, pentoxifilina y ácidos grasos omega 3 contra placebo, no tratamiento u otros antioxidantes. Estos autores concluyeron que, con respecto a la tasa de nacimiento natural sin FIV, los antioxidantes están asociados con aumento de tasa de nacimiento comparados con placebo o no tratamiento, pero la evidencia es de muy baja calidad, con riesgo de parcialidad, imprecisiones e inconsistencias. Entonces hay insuficiente evidencia con respecto a tasa de aborto espontáneo o embarazos múltiples. En cuanto al tipo de oxidante, el uso individual de la coenzima Q10 o de carnitina o combinación de ambos aumenta la tasa de nacimiento natural sin FIV. Ahora, en las pacientes de FIV, el uso de antioxidantes durante los ciclos de estimulación no parecen ser beneficiosos con respecto a la tasa de embarazo comparado con placebo o ningún tratamiento. Eschre, en el 2020, publicó una guía sobre el uso de los suplementos durante estimulación para FIV con los siguientes puntos salientes. La metformina no es recomendada para pacientes con ovarios poliquísticos con estudios de buena calidad. La hormona del crecimiento, la testosterona, el uso de DHEA no son recomendadas para respondedoras pobres. El uso de aspirina no es recomendada.
el uso del Viagra no es recomendado para respondedoras pobres con estudios de buena calidad y no hay evidencia de beneficio del uso de indometacina en estudios controlados y randomizados. ¿Y qué sabemos en cuanto al beneficio del uso de suplementos en el hombre? Esta publicación reciente del grupo de Schisterman demuestra la importancia de los estudios randomizados y multicéntricos, incluyendo 4 clínicas de infertilidad en Estados Unidos entre los años 2013 y 2018. Incluyeron más de 2.300 parejas con infertilidad, divididas entre placebo y 5 miligramos de ácido fólico más 30 miligramos de zinc diarios por 6 meses. Y midieron parámetros seminales antes y después del tratamiento, así como tasa de embarazo. Ellos concluyeron que el tratamiento no mejora la tasa de embarazo, no mejoró la mayoría de los parámetros seminales, con aumento significativo de la fragmentación del DNA espermático y aumento de síntomas gastrointestinales. Estos resultados no muestran beneficio del uso de ácido fólico y zinc en los hombres de parejas infértiles. Si bien esto no demuestra aumento de la calidad ovocitaria, ya que es un estudio en hombres, lo que es importante recalcar es el beneficio de los estudios multicéntricos y randomizados. Vamos a brevemente mencionar algunos de los tratamientos más invasivos propuestos para mejorar la calidad ovocitaria. La inyección de citoplasma de donante joven resulta en el nacimiento de 50 niños en el mundo, pero este tratamiento está suspendido en Estados Unidos por temor a consecuencias de la heteroplasmia. Actualmente se están llevando a cabo experimentos de inyección de núcleo y mitocondrias para mejorar la calidad ovocitaria. La inyección de mitocondrias, inicialmente propuesta para la prevención de transmisión de enfermedades heredadas por mutaciones en las mitocondrias, ha sido recientemente autorizada en Inglaterra, pero estas manipulaciones han tenido crítica a nivel mundial por el riesgo de heteroplasmia, que es la coexistencia de 2 genomas normales de mitocondrias que podría alterar las funciones fisiológicas y cognitivas en ratones. Muy probablemente en un futuro cercano utilizaremos combinación de tratamientos para aumentar la cantidad de óvulos disponibles, activando in vitro los folículos preantrales de tejido ovárico o madurando in vitro las profases 1 de folículos antrales, ya sea de biopsias ováricas o las profases obtenidas durante la aspiración de FIV. Y para aumentar la calidad ovocitaria, probablemente utilizaremos transferencias de mitocondrias autólogas. Muchas gracias y estoy disponible a responder preguntas. Bueno, muchas gracias, Silvina. Excelente la charla. Las preguntas las vamos a hacer al final con los discutidores presentes. Bueno, la siguiente charla tengo el honor de presentar a Silvia Ciarmatori, compañera de muchos viajes y congresos. Silvia, ¿cómo estás? Voy a pasar más tiempo leyendo tu currículum que todo el simposio, me parece. Es especialista en reproducción humana, es médica de planta del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires, jefa de la sección de planificación familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires, jefa de la sección Medicina Reproductiva de la sede San Justo del Hospital Italiano de Buenos Aires, jefa de trabajos prácticos de la Universidad de Buenos Aires en el Hospital Italiano, expresidente de AMADA, de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, y miembro del Comité Científico de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología y Ginecológica. Me cansé. Vamos a escuchar a Silvia hablando sobre cómo, cuándo y por qué pasar de la anticoncepción a la terapia hormonal de reemplazo. Te escuchamos, Silvia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Voy a proceder a compartir pantalla. Me dan un segundo. ¿Ven ahí? Sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, decía, muchísimas gracias por la invitación. Lamento no poder estar hoy en Rosario como había sido el plan inicial, pero por suerte la tecnología nos permite contactarnos igualmente. Y una doble felicitación para Croar por su vasta trayectoria de 25 años y por otro lado la organización de este evento tan de excelente nivel académico y muy interesante todo el temario. Me voy a poner el cronómetro, así no me excedo. Bueno, y primero declaro no tener ningún conflicto de interés. El único conflicto que diría que tengo es con este tema de estar hablando de anticoncepción en un simposio que es eminentemente para mujeres que no pueden quedar embarazadas. Pero yo tengo mis dos focos de interés son la anticoncepción y cómo hacer para que las mujeres puedan quedar embarazadas. Y entonces pasamos de los ovocitos, de la coenzima CoQ10, cosas poco tangibles, a esto que es del consultorio, que más allá de que los reproductólogos hacen otro tipo de tratamiento, somos muchos de nosotros que estamos acá, somos ginecólogos y necesitamos indicar anticoncepción. Y tal vez a más de uno le debe haber pasado que a una mujer le hizo el tratamiento de fertilidad en algún momento de la vida, la mujer quedó embarazada, pero después, por ejemplo, era una esterilidad sin causa aparente, o cambió de pareja, era un factor masculino, y el muchacho con el que está ahora tiene unos espermatozoides geniales, entonces se tiene que cuidar. Y pasan los años, está con la anticoncepción hormonal y llega a los 40, 45 años, y la pregunta es, ¿cómo y cuándo paso de la anticoncepción, y especialmente de la anticoncepción hormonal, a la terapia hormonal de la menopausia? Bueno, las dos primeras preguntas podría ser muy simplista y ante la pregunta de cómo, bueno, suspendo la anticoncepción e inicio la terapia de reemplazo hormonal. ¿Y cuándo? Bueno, cuando demuestre que no tiene función ovárica y entonces no necesite más anticoncepción. Igualmente, esto es demasiado simple y hay algunos tips. Pero la pregunta que más me interesa es ¿por qué pasar de la anticoncepción hormonal a la terapia hormonal de la menopausia? Y pienso esto porque primero quiero derribar dos mitos muy comunes en el folclore popular, es que las mujeres después de los 40 no se embarazan. Y lo segundo es que los anticonceptivos orales, y hablo de anticonceptivos orales como representación de toda la anticoncepción hormonal, porque es la anticoncepción más prevalente, pero podrían ser parches, anillos, inyectables, y que son estas moléculas tan peligrosas, las hormonas son peligrosas y después de los 40 no se pueden tomar. Pues bien, no solamente en el folclore popular, sino que en el consultorio de reproducción estamos seguros que las mujeres después de los 40 no se embarazan, nos cuesta terriblemente que se embaracen, pero son una población particular, pequeña. En general, la población femenina tiene chances de embarazarse y lo puede hacer después de los 40, pero aún sabiendo que hay una infertilidad que aumenta dramáticamente ya a partir de los 38, 39 años, hay mujeres, decía, que se van a quedar embarazadas y muchas de ellas, aproximadamente el 50% de estos embarazos, se van a interrumpir espontáneamente. Y peor aún, muchos de estos embarazos que son evolutivos van a tener a largo plazo consecuencias maternas y fetales muy adversas. Así que por eso es importante definir la necesidad de una mujer si tiene necesidad de anticoncepción. Además, dato curioso, la mayor tasa de embarazo no intencionado se da en los extremos de la etapa reproductiva, en la adolescencia y en la perimenopausia. En la adolescencia es entendible porque las adolescentes son inmaduras, no tienen buena compliance al método anticonceptivo, pero la mujer en la menopausia ya tiene experiencia de utilizar métodos, con lo cual no se debería embarazar. Y respecto a lo segundo, que los anticonceptivos hormonales, la anticoncepción combinada es peligrosa después de los 40, en ese sentido los criterios médicos de elegibilidad, tanto del CDC, de la OMS, de United Kingdom, esa herramienta tremenda que usamos los que hacemos anticoncepción, nos dicen que los beneficios en esta etapa de la vida superan los riesgos. Así que la podemos dar sin ningún problema, independientemente del tiempo que la mujer los haya venido utilizando. Bien, entonces, ¿por qué con pasar anticoncepción? ¿Por qué seguir utilizando los anticonceptivos? Porque además de ser
un método anticonceptivo de altísima eficacia, la anticoncepción hormonal combinada, en esta etapa de la vida en particular, tiene una serie de beneficios específicos. Por ejemplo, el manejo de las alteraciones menstruales que empiezan a ser mucho más frecuentes, o estas mujeres que tienen sangrado muy abundante por miomas, por adenomiosis, por hiperplasia. Bueno, reduce el sangrado. Si reduce el sangrado, ahorra sangre. Si ahorra sangre, tiene menos riesgo de anemia y a la calidad de vida. Esto también, al disminuir el volumen sanguíneo, menos probabilidad de dismenorrea. Excelente tratamiento para los síntomas del síndrome disfórico premenstrual. De misma manera que a largo plazo protegen contra el cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, y está totalmente probado que tiene un efecto beneficioso sobre la densidad mineral ósea porque inhibe el componente estrogénico, la reabsorción ósea. Y además me sirve también para el tratamiento de los síntomas vasomotores que pueden aparecer ya en este periodo. Por lo tanto, la anticoncepción hormonal combinada es una excelente opción como terapia hormonal en la transición hacia la menopausia. Pero puede pasar que alguna mujer ya después de años de tomar, me dice, mira, Silvia, yo no quiero ya usar anticonceptivo porque estoy cansada de tomarlo. O comenzó a fumar, o le diagnosticaron hipertensión arterial, y sabemos que los anticonceptivos combinados con estrógeno pueden incrementar levemente las cifras de tensión arterial. O tuvo migrañas con aura, o empezaron a salirle varices, fue al flebólogo, y el flebólogo le dice, mira, dejá, suspendé ya los anticonceptivos porque ese es el problema. O está tomándolo tranquilamente, sin ninguna contraindicación, y empieza a tener sofocos en el intervalo libre de hormonas, durante las pastillitas de placebo. Entonces me pregunta, ¿cómo sé si realmente me hace falta seguir tomando esos anticonceptivos? Y bueno, la verdad es que no quiere saber si necesita o no anticoncepción, y acá las opciones podrían ser algunas. Pero como yo tengo mi corazoncito puesto en la anticoncepción, le digo, mira, podés seguir utilizando esto porque te va a servir como terapia hormonal de la menopausia. El tema es que vienen mis amigos de AP y me dicen, mira, una vez que está establecido el diagnóstico de la menopausia, para el alivio de los síntomas y las medidas de prevención de lo que produce el déficit hormonal, perfectamente se pueden usar otras opciones, otros tratamientos, tanto hormonales como no hormonales. Así que, sabiendo que existe mayor riesgo de efectos adversos y no hay demostrados efectos beneficiosos adicionales, la verdad es que el uso de los anticonceptivos en la menopausia es cuestionable. Así que bueno, le hago caso a los climatólogos y digo, bueno, ¿cuándo sé si puedo pasar a la terapia hormonal? Y la respuesta es fácil, cuando no se necesite más anticoncepción. Bien, esto es fantástico, pero para aquella mujer que no esté utilizando un método anticonceptivo hormonal, que tenga un DIU colocado o no esté usando ningún método anticonceptivo con hormonas. Y entonces ahí defino que si la mujer tiene más de 50 años y hace un año o más que ya no menstrua o tiene menos de 50 años y ya pasaron 2 años desde su última menstruación, me quedo tranquila, no hay riesgo de embarazo, puede empezar la terapia hormonal si la necesitara. El tema es si la mujer está tomando anticonceptivos orales, parche o anillo, menstrua todos los meses, y la pregunta es, ¿cómo sé si está menstruando simplemente por el efecto del anticonceptivo o tiene todavía función ovárica? Porque sabemos perfectamente que el sangrado menstrual periodo no significa que tenga una función ovárica conservada. De la misma manera que si la mujer está en amenorrea, porque por ejemplo está tomando una anticoncepción hormonal en rango extendido, no significa necesariamente esa amenorrea que ya su ovario haya dejado de funcionar. Entonces, se plantean diferentes opciones. Una posibilidad es suspenda la anticoncepción y vemos si entra en amenorrea. Genial, fantástico. ¿Cuánto tiempo? Un garrón, porque la mujer tiene que dejar de tomar el anticonceptivo, pero tiene que adoptar otro método porque no tiene la seguridad si su ovario está funcionando o no. Entonces, es una posibilidad, además, mínimo 3 meses, y debería usar un método anticonceptivo backup. Entonces, no es ni cómodo, no es lo más práctico, ni es lo ideal. Por eso es que recurrimos a determinaciones del laboratorio, porque el diagnóstico de menopausia es eminentemente clínico. En estos casos sí podemos recurrir al laboratorio. ¿Y qué evaluamos? ¿Y cuándo evaluamos? Bueno, las determinaciones de laboratorio con las que nosotros estamos familiarizados en el consultorio de reproducción, la FSH, la antimülleriana, el conteo de folículos centrales, son excelentes marcadores de reserva ovárica, pero ni siquiera se correlacionan exactamente con la posibilidad de embarazo, y aun cuando dan alterados, no me hablan de infertilidad, me dicen básicamente que es subfertilidad. Entonces, lo que sí podemos utilizar, porque estos marcadores no servirían, sí nos serviría hacer
una determinación, 2 determinaciones de FSH, y si esas determinaciones de FSH me dan por arriba de 30, en 2 mediciones separadas por al menos 6 semanas, podemos estar en una mujer de más de 40 años tranquilos que ese ovario ya no está funcionando. Bien, entonces, yo trato de que estire el uso de la anticoncepción porque le serviría como terapia hormonal, pero está llegando a los 50 y la mujer insiste en esta necesidad de saber si necesita o no necesita anticoncepción. Entonces, la propuesta clásica fue determinar el valor de FSH en el 7º día del intervalo libre de hormonas, en la 7ª pastillita placebo. Bien, si el valor de FSH me da más de 30, lo vuelvo a repetir, y si me vuelve a dar más de 30, nos quedamos tranquilos que esa mujer no necesita anticoncepción, podría suspenderla, y si no necesita, empezaría terapia hormonal. O bien, nos puede dar un valor menor de 30. Y entonces digo, bueno, este ovario sigue funcionando y entonces necesita un método anticonceptivo. Y no puede ser no tan así, porque sabemos que los anticonceptivos orales tienen un efecto inhibitorio sobre las gonadotropinas, con lo cual ese valor de FSH podría estar pisado por el uso de anticonceptivo si lo miro en el 7º día del ciclo. Y esto ya hace más de 2 décadas, lo evaluaron un grupo de trabajo que estudió a casi 30 mujeres en la menopausia que estaban utilizando anticonceptivos simplemente como terapia hormonal de la menopausia, y encontraron que casi 2/3 tenían una FSH menos de 30, aún estando en menopausia, cuando medían el del 7º día del intervalo libre de hormonas. Inclusive, otro estudio llegó a las mismas conclusiones, haciendo estudios en mujeres con función ovárica conservada, en perimenopáusicas y en posmenopáusicas, y cuando vieron específicamente las mujeres que estaban en menopausia, que seguían tomando el anticonceptivo, encontraron que 2/3 de estas mujeres tenían valores normales de FSH por abajo de 30 en el día 7. Sin embargo, si esperaban un poquito más, ya a partir del día 14 podían encontrar que esa FSH aumentaba. Entonces, una posibilidad es medirlo un poquito más allá después del día 7. Bien, entonces si los valores de esa mujer que está tomando el anticonceptivo, usando PARS, usando el anillo, es de menos de 30, una recomendación es mantener la prescripción de la anticoncepción hormonal combinada, porque eventualmente le va a servir como terapia hormonal, y el año que viene la volvemos a estudiar. Si la mujer insiste con esto de saber si lo necesita o no, suspendemos el anticonceptivo, y para que no esté yendo y viniendo, directamente le hacemos mejor que el día 7 estudiarse el día 14 y siempre acordarnos de darle un método anticonceptivo porque va a quedarse libre de protección. Y si la mujer tiene más de 60 años, bueno, acá ya las sociedades internacionales nos dan la más absoluta tranquilidad que las mujeres después de los 60 años no son fértiles y no necesitan anticoncepción y no necesitamos realizar ninguna prueba de laboratorio. Si bien acá no hay ningún ensayo clínico, la verdad que la evidencia es de nivel 4 de la opinión de los expertos, yo adhiero a esa afirmación. Una situación que también pasa frecuentemente es la de las mujeres que están utilizando un SIU, un sistema intrauterino de liberador de levonorgestrel o endoceptivo. Entonces está en amenorrea, tiene más de 40 años, están llegando ya a los 5 años de que lo tiene colocado, y me dice, mira, yo no sé si me lo tengo que cambiar o no, porque la verdad es que no estoy menstruando, pero no sé si es que no menstruo por el SIU o porque ya mi ovario no funciona. Y la verdad es que yo le diría, ay, tranquila, no hay necesidad en sacarlo, porque si eventualmente necesita una terapia hormonal de la menopausia, le agregamos los estrógenos y no necesito administrar exógenamente el gestágeno. Es una indicación aprobada por la FDA que el SIU de levonorgestrel aporta la cantidad suficiente de gestágeno para actuar como oposición a la terapia de estrógenos en la menopausia. Es la tercera indicación aprobada por la FDA para este excelente método anticonceptivo. Entonces, dice, igual yo quiero saber si necesito o no cambiármelo, porque yo no estoy tranquila si me lo dejo y ya se cumplió los 5 años, aunque sabemos que puede estar más tiempo manteniendo eficacia anticonceptiva. Entonces, insiste, le hago una determinación de FSH. Esa determinación de FSH me da más de 30 en una mujer que está en amenorrea, y entonces lo primero que pienso es, bueno, efectivamente no lo necesitaba. Pero como está en amenorrea, y esa determinación no la hice en fase folicular temprana, también podría ser perfectamente que hubiera hecho la determinación en el pico ovulatorio. Entonces, ¿cómo sé si no tengo un sangrado para tomar como parámetro en qué momento del ciclo estaba?
lo que tenemos que hacer es hacer un estudio de FSH y simultáneamente el estradiol. Si el resultado de esa FSH es más de 30, pero el estradiol es más de 80, de 100, de 150, hice justo la determinación en el pico ovulatorio. Mientras que si la FSH es más de 30, pero el estradiol está muy bajito, menos de 20 picogramos, claramente esa mujer no necesita método anticonceptivo porque está en falla ovárica. Entonces, ¿cuánto tiempo me sirve eventualmente, si ya no lo necesita como anticonceptivo, pero necesita terapia hormonal de la menopausia, cuánto tiempo lo podría dejar? Y la FDA nos dice, el SIU para esta indicación está aprobado por 4 años. Esto básicamente está hecho porque los estudios se hicieron a 4 años, pero sabemos perfectamente que el levonorgestrel va disminuyendo gradualmente su concentración, su liberación de levonorgestrel desde la colocación hacia los 5 años, pero más allá del 5.º año todavía mantiene una secreción importante, una liberación importante de levonorgestrel, motivo por el cual The Faculty of Sexual and Reproductive Health Care afirma que el uso para la protección endometrial durante la terapia de la menopausia, la terapia hormonal de la menopausia, puede ser 5 años o más, a pesar de no haber ensayos clínicos randomizados. Bien, y si alguien sacó el uso de la anticoncepción hormonal y pasó directamente a la terapia hormonal de la menopausia, ¿podríamos quedarnos tranquilos en el sentido de que este tratamiento serviría también como anticoncepción? La verdad es que no. La terapia hormonal de la menopausia no inhibe la ovulación sistemáticamente de forma consistente, por lo tanto no debe ser indicada como método anticonceptivo. Así que simplemente tips para el consultorio. Recordemos que más allá de nuestra impresión desde el consultorio de la reproducción, hay muchas mujeres después de los 40 años que pueden quedar embarazadas y esos embarazos se asocian a complicaciones materno-fetales severas y a un alto porcentaje de abortos. Entonces es mandatorio, es obligatorio que evaluemos, determinemos si la mujer necesita anticoncepción o no. Si la mujer está usando un método no hormonal o no está usando, es fácil, no necesitamos estudios de laboratorio porque un año de amenorrea después de los 50, 2 años antes de los 50, definen la situación de estatus menopáusico. Pero si la mujer estuviera usando anticoncepción hormonal combinada y está llegando a los 50, bueno, podemos hacer 2 determinaciones de FSH. Si esas 2 determinaciones de FSH nos dan más de 30, la definimos como que no necesita utilizar un método anticonceptivo. Si hacer la determinación en el día 7 o no, el día 7 es cómodo, pero recordemos que puede haber muchas mujeres que tengan, por el mismo efecto del anticonceptivo, disminuido su nivel de FSH. Entonces, un FSH menor de 30 en el 7.º día del intervalo libre de hormonas no nos asegura que efectivamente ese ovario esté funcionando. Entonces, para mayor seguridad, lo podemos evaluar a partir del día 14 al mes siguiente o a los 2 meses, siempre recordándole a la mujer que tiene que utilizar otro método anticonceptivo. Y si la FSH me da menos de 30 en esas situaciones, claramente necesita anticoncepción, puede continuar con los anticonceptivos orales combinados y eventualmente en un año más adelante evaluaremos de nuevo. Y si la mujer está en amenorrea utilizando un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, acordarse de hacer la doble determinación, FSH más estradiol. Muchas gracias, espero que les haya resultado práctico esta presentación. Gracias, Silvia. Excelente presentación, como era de esperar. Hace juego con todo tu currículum. Bueno, y aparte agradecida por la puntualidad tanto de Silvina como de Silvia. Voy a presentar a la siguiente expositora, la doctora Adriana Hafking, que va a hablar sobre actualización de estrategias para el tratamiento del climaterio. Adriana es médica tocoginecóloga, médica de staff del Servicio de Ginecología del Hospital Roque Sáenz Peña, y es especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva de SAEGRE, aparte de ser una gran amiga muy querida. Adriana, te doy paso. Hola Alejandra, buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a Proval por la invitación, felicitaciones por estos venturosos 25 años, por muchos más. Quiero agradecer al doctor Morente que me invitó a participar y a la doctora Silvina Rinaldi que estuvo todo el tiempo en contacto también ayudándome con los detalles. Bueno, espero
ser puntual como mis antecesoras y cumplir con los tiempos. Me tocó, bueno, elegí hablar sobre terapia hormonal, estrategias de terapia hormonal durante el climaterio. Ahora comparto, ahí está, ahí estamos, ¿no? Sí. Sí, Bueno, ahí estamos. Empiezo con este gráfico porque me parece importante, justamente, como decían mis antecesoras, estamos en un congreso de una institución que se dedica a la reproducción, pero bueno, los ginecólogos vemos a las mujeres en el transcurso, tenemos la gran ventaja de ver a las mujeres en el transcurso de su vida. Y un poco revisando la literatura, ver básicamente acerca de la actualización en terapia hormonal, me encontré con que todo lo nuevo, y digamos, todas las últimas publicaciones se asocian básicamente al periodo inicial de la menopausia. Sobre todo al periodo de la transición menopáusica y los primeros años de menopausia. Ustedes saben que en la transición menopáusica, que ocurre más o menos 2 años antes del último periodo de la fecha menstrual, se asocia con cambios en la ciclicidad menstrual, en la cantidad menstrual, así como con cambios hormonales. Ya hay un marcado descenso en la concentración de estradiol 2 años antes de la fecha de la última menstruación, y se sabe que los valores de FSH son también bastante alternos y van mutando y cambiando mucho con subos y bajas hasta 4 años antes de la fecha de la última menstruación. ¿Por qué? Por otro lado, también es importante remarcar que con una expectativa de vida de 80, 81 años, nosotras las mujeres vamos a pasar un 40% del resto de nuestra vida en etapa de menopausia, con lo cual tenemos que pensar mucho también que vamos a tener un largo periodo de vida y poder atravesarlo de la mejor manera posible. Es llamativo que en las publicaciones más recientes acerca de terapia hormonal y menopausia y transición menopáusica, hayan sido trabajos conjuntos con cardiólogos y ginecólogos, cardiólogos, endocrinólogos y ginecólogos, y muchos de estos trabajos publicados incluso en revistas de cardiología. Anoche justamente estuvimos en un webinar con la doctora Del Sueldo, organizado por el doctor Bocanera, un poco para hablar de salud cardiovascular en la menopausia, y ella nos daba realmente datos que son preocupantes. Decía que la prevalencia, en el 2019 Estados Unidos reportó una prevalencia de enfermedad cardiovascular, que la prevalencia fue de 275 millones de mujeres con enfermedad cardiovascular. O sea que 6.403 mujeres por 100.000 mujeres tienen enfermedad cardiovascular. Esto de la perimenopausia también, fíjense hasta qué punto tomó relevancia que hace poco en el New York Times, en la parte de género, una periodista publica todo un artículo acerca de por qué las pacientes no son advertidas de los síntomas que se producen en esta etapa de la vida y la implicancia que tienen después en su vida futura. Hace un relevamiento con muchas mujeres en esta etapa diciendo que a veces han consultado por síntomas asociados a la perimenopausia y han pensado que se asocian a estrés, ansiedad, a otras situaciones, pero no son advertidas que en la perimenopausia pueden aparecer ya algunos de estos síntomas. Con respecto específicamente al beneficio de los estrógenos, nosotros sabemos que los estrógenos tienen un beneficio marcado sobre el endotelio. Ya sabemos que incrementan la sobrevida porque disminuyen la apoptosis celular, controlan la resistencia a la injuria, estimulan la angiogénesis, aumentan la producción de óxido nítrico local, lo cual estimula una vasodilatación, disminuyen el nivel de citoquinas y marcadores de inflamación, y estimulan la proliferación de células a través de sus receptores. Hay efectos genómicos y no genómicos mediados por el ARN o síntesis proteica, básicamente asociados a la vasodilatación, a la protección de formación de ateromas, y también a una cosa importante que tiene un efecto antioxidante de la LDL,
disminuye la producción, la formación de la LDL pequeña y densa, que es aquella que se introduce en el subendotelio para la formación de la placa ateromatosa. De hecho, esta es una imagen bastante antigua, pero sumamente vigente. Nosotros vemos que cuando se produce alguna injuria vascular o daño en el endotelio, toda la cascada que se produce proinflamatoria, con la activación de leucocitos, con la activación de la adventicia, la migración de las citoquinas y los factores de crecimiento y tal, son absolutamente inhibidos en todas las etapas por el estrógeno. O sea, está demostrado que el estrógeno tiene un efecto beneficioso en el vaso sanguíneo sano. De ahí que después vamos a hablar la importancia de la prevención y el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo en el inicio de la menopausia. El cese de la función ovárica con la disminución asociada de estrógenos tiene un efecto deleterio sobre el vaso sanguíneo. Hay un estudio muy interesante que es sobre el Study of Women's Health Around the Nations, que fue un estudio con 3.302 mujeres que fueron reclutadas entre 42 y 52 años, tenían al momento de ser reclutadas. Estas mujeres tuvieron un follow-up de 22 años, o sea, un seguimiento muy prolongado, con 14 visitas, y se evaluaban eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Dentro de los eventos cardiovasculares no fatales, vieron procesos de revascularización arterial, infarto de miocardio y presencia de stroke. Lo que este estudio demostró, luego del seguimiento, es que hay una estrecha relación entre la presencia de sofocos, síntomas vasomotores, y la salud cardiovascular. Las pacientes que presentaban sofocos, sobre todo en el momento de transición menopáusica o al inicio de la menopausia y luego en el transcurso del seguimiento, tenían un mayor índice de hipertensión arterial, un aumento de la insulinoresistencia y diabetes, había alterado un perfil lipídico. Ahora se sabe que durante la transición menopáusica hay un 15% de elevación de la LDL, aumenta LDL, aumenta triglicéridos y disminuye disminuye la HDL, aquella que tiene sobre todo el poder reverso, el que tiene el poder beneficioso sobre la formación del ateroma. Entonces, estas pacientes tienen una predisposición a una disfunción endotelial. Hay una cosa importante que también es la disminución del control vagal. Las pacientes tienen aumentado la frecuencia cardíaca, el control vagal que normalmente protege al corazón, en esta etapa está disminuido. Esto también se asocia a la presencia de hipertensión. Y hay un perfil procoagulante y proinflamatorio asociado a la presencia de sofocos. Nosotros sabemos que los síntomas vasomotores, el sofoco y la sudoración nocturna, son los síntomas más frecuentes y afectan entre un 70 a un 80% de las mujeres. El 25% de las mismas lo describen como severos, el promedio de duración es 7 años, pero a veces pueden durar más tiempo que esto, y el 50% de las mujeres refieren un impacto negativo en la vida diaria y en su vida social y laboral. Como decía recién, sobre todo a partir del estudio de Swan, aunque había estudios anteriores que también ya lo relacionaban, los sofocos se relacionan a un perfil lipídico desfavorable, a un aumento de insulinoresistencia, a mayor riesgo para desarrollar hipertensión arterial, menor vasodilatación, y hay un aumento en la calcificación íntima carotidia, de la media íntima carotidia, o sea que los scores de calcio, que son a veces un indicador precoz de aterosclerosis, están incrementados. ¿Esto qué nos lleva a tener en cuenta? Primero, tener en cuenta el síntoma sofoco, el síntoma vasomotor, y después pensar en todos los riesgos que se asocian con la presencia y la persistencia
En relación al sofoco, hay un dato interesante. El estudio Swan demostró que cuando los sofocos son frecuentes, ellos consideraron frecuentes cuando había más de 6 días en 2 semanas de presencia de sofocos, y que se incrementaba en un 50% el riesgo cardiovascular. Y cuando los sofocos eran frecuentes y persistentes en el tiempo, o sea, duraban, ellos persistentes lo consideraron más de 4 visitas, en un total de 14 visitas, el aumento del riesgo era de un 77%. O sea que realmente es significativo el síntoma para tener en cuenta y la asociación, por lo menos hoy por hoy demostrado por el estudio Swan, con el riesgo cardiovascular. Por otro lado, nosotros sabemos que en la transición menopáusica y en la menopausia, el síndrome metabólico es 2 a 3 veces más frecuente en este grupo etario. Este síndrome metabólico, con lo que significa la asociación de factores proinflamatorios, disfunción endotelial, aumento del estrés oxidativo, disminución de la adiponectina, con otras comorbilidades que son los trastornos del sueño. Ustedes saben que tanto los trastornos del sueño como la depresión mostraron también tener una fuerte asociación con el riesgo cardiovascular. Particularmente, por ejemplo, justamente el estudio Swan demostró que más de 3 episodios de depresión reportados por la paciente pueden tener un fuerte incremento en el futuro riesgo cardiovascular. Todos estos comorbilidades asociadas también a las enfermedades autoinmunes. La transición menopáusica es un momento donde se reactivan las enfermedades autoinmunes y enfermedades tales como artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, enfermedades Sjögren y algunas enfermedades endócrinas autoinmunes también tienen demostrado un incremento del riesgo cardiovascular. Entonces, todo esto hace que en conjunto esto sea una bomba de tiempo así de fea como es esta imagen de esta parece una bruja, digamos, pero que convierte esta situación en una posible situación fatídica. A tal punto le decía de tener en cuenta todo lo que es factor de riesgo cardiovascular, que este cuadro me gustó mucho porque un poco relaciona en este sentido, nosotros que tenemos la capacidad de, en este momento, situarnos en la paciente menopáusica, pero evaluar también retrospectivamente las patologías que sucedieron anteriormente, especialmente durante el embarazo. Si nosotros interrogamos, por ejemplo, el antecedente de embarazo, de aborto recurrente, de parto pretérmino, de retardo de crecimiento intrauterino, de estados hipertensivos asociados al embarazo, de diabetes gestacional, son de por sí un riesgo incrementado cardiovascular. Se sabe que en general subyace en muchos de estas patologías un daño endotelial y básicamente un daño endotelial y un efecto procoagulante también y proinflamatorio. Ahora se sabe, por ejemplo, que la preeclampsia, el estado hipertensivo del embarazo y la preeclampsia, incrementa 4 veces el riesgo de falla cardíaca y de hipertensión arterial, y 2 veces el riesgo de insuficiencia cardíaca, isquemia cardíaca, stroke y muerte por enfermedad cardiovascular. Hoy se sabe que aproximadamente un 30% de mujeres con preeclampsia tienen signos de depósitos de calcio coronario a los 50 años. Y la diabetes gestacional aumenta 2 veces el riesgo de eventos cardiovasculares, muchas veces dentro de los 10 años posteriores a ese embarazo. Por eso es muy importante el control de estas pacientes, específicamente, controlar la presión arterial. En el caso de la diabetes gestacional es muy importante hacer una prueba de tolerancia glúcida entre 4 a 12 semanas después del posparto y repetirlo según criterio médico entre 1 a 3 años.
Hay un dato que me pareció significativo y es que digamos, es posible que uno pueda considerar a las pacientes con el antecedente de preeclampsia y diabetes gestacional como ya pacientes con un evento, o sea, hay que considerarla dentro de la prevención, las guías de prevención secundaria. Luego, por supuesto, la menopausia con todo lo que significa el aumento de la adiposidad central, el aumento de la insulinoresistencia, todo el perfil lipídico proaterogénico y la disfunción autonómica, en esto de que le decía que aumenta el tono simpático, prevalece el tono simpático por sobre el vagal. De por sí es un incremento de riesgo para cardiovascular. Entonces es menester, obviamente, controlar el lípido, controlar la presión arterial, modificar, digamos, o favorecer o estimular todo lo que tenga que ver con la vida saludable y la nutrición y la actividad física regular. La terapia hormonal de la menopausia se indica cuando aparecen síntomas menopáusicos para aliviar los síntomas. Y en las mujeres digamos, jóvenes con menos de 10 años de menopausia, menores de 60 años, ofrece cardioprotección. Por supuesto que hoy por hoy no se lo ofrecemos a pacientes que tengan un evento cardiovascular previo o con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y después me pareció importante tener en cuenta nosotros los ginecólogos que también en la presencia de poliquistosis ovárica o el hipogonadismo hipogonadotrófico, ni que hablar la falla ovárica prematura y la endometriosis también como antecedente, podrían estar asociados a un incremento de riesgo vascular, cardiovascular. Aparentemente la endometriosis básicamente por un estado proinflamatorio que tendría que ver con el aumento de citoquinas. Bueno, la situación, digamos, y los factores a controlar son los mismos, con la salvedad que en el caso de la falla ovárica prematura es importante el tratamiento en mujeres con terapia de reemplazo y lo deberíamos acompañarlas con el tratamiento hormonal de la menopausia hasta la edad promedio en que la menopausia aparece. Básicamente hoy ya sabemos y no se discute que el inicio de la terapia hormonal en mujeres de menores de 60 años o dentro de los primeros 10 años de la menopausia reduce la incidencia de enfermedad coronaria y la mortalidad global. Obviamente que también esto a veces se relaciona con el tipo de progesterona que se usa, no se recomienda, eso sí, ya está demostrado ni como prevención secundaria ni primaria cardiovascular, se utiliza en mujeres sintomáticas menopáusicas. Esta imagen me la prestó el doctor Sebastián Mirkin, junto con otras que ahí voy a mencionarles, muy amablemente. Tuvimos hace tiempo también un webinar con él. Y la verdad es que me pareció marca muy bien por qué los primeros, cuando en la primera etapa, en los 90, se hacían los estudios en relación a la terapia hormonal de reemplazo, se demostraba el beneficio, y era básicamente porque se hacían eran pacientes enroladas o seguidas, como en el estudio de las enfermeras, entre 5 a 10 años de su menopausia. Cuando de las estrías grasas pasamos a las placas, placas suaves, hasta la formación, a la placa grasa, hasta la formación de la placa ateromatosa. Obviamente, cuando todos los estudios, sobre todo el WHI, que tuvo una edad promedio de 62 años en el grupo etario enrolado, donde las pacientes ya tenían su endotelio de alguna forma dañado con placas, digamos, instaladas, obviamente que la introducción de estrógenos en esta etapa tuvo un efecto adverso, porque en realidad muchas veces se sabe que el estrógeno cuando ya la placa está formada, tiene un efecto proinflamatorio y de ruptura de placa con la consiguiente formación de trombos. Cuando se hicieron análisis subsiguientes del WHI, se vio que en realidad en ambos grupos, estrógeno o estrógeno progestágeno, en las pacientes más jóvenes con menos de 10 años de menopausia, menor de 60 años, había una tendencia a un efecto beneficioso
sobre la prevención de enfermedad cardiovascular y coronaria. Obviamente los datos al principio no eran, digamos, era un grupo pequeño porque, como les dije anteriormente, el WHI es un estudio que estaba mirado en un 30% solo en pacientes jóvenes y el resto realmente la edad promedio eran 62, 63 años. Pero se vio que había una reducción de casos para enfermedad coronaria y riesgo cardiovascular entre el grupo de mujeres jóvenes, con un sutil incremento en el riesgo para ACV. Como les decía, cuando fuimos, digamos, otros metaanálisis también mostraban una tendencia y un efecto beneficioso sobre riesgo cardiovascular. Cuando se sumaba el grupo estrógeno solo y estrógeno más progesterona, al aumentar el número de pacientes, se acercaba más a que sea un efecto favorable estadísticamente significativo. Adriana, perdón, tenés un minutito. Ay, bueno, me apuro. Con el paso del tiempo se demostró que, bueno, obviamente el efecto a medida que pasó el tiempo, otros estudios fueron demostrando, y con el mayor follow-up que hubo sobre el WHI, se demostró el efecto beneficioso. Luego el estudio de tratamiento temprano versus tardío con tratamiento hormonal también demostró una disminución en el espesor de la íntima media carotidia, que es considerada como un indicador temprano de formación de la placa ateromatosa. Una cosa que quiero remarcar es que todos los tratamientos, tanto el WHI como otros estudios, demostraron una reducción de la mortalidad global con el tratamiento hormonal de la menopausia en las mujeres jóvenes. Y realmente esto no se demostró por ejemplo, en relación a enfermedad cardiovascular, esto no se demostró con el tratamiento con estatinas. O sea que en este sentido, este es un valor como muy fuerte en relación a la terapia hormonal de la menopausia. Hay un leve incremento de stroke, sobre todo en mujeres mayores de 60 años y con más de 10 años de menopausia. El stroke es más frecuente de tipo isquémico y disminuye obviamente cuando se usa la vía transdérmica o percutánea. El tromboembolismo también está incrementado, pero también disminuye con la asociación, con la utilización de la vía percutánea o, digamos, y sabemos también que se incrementa en los primeros años, pero que luego disminuye. Con respecto al cáncer de mama, hubo mucha discusión. Hay un grupo colaborador que estudió, un grupo que es un grupo colaborador de tratamiento hormonal con el cáncer de mama, que mostró un incremento de un caso en 50 o sea, menor incidencia de cáncer de mama en el esquema combinado continuo, mayor en el esquema combinado continuo que en los otros esquemas, menor en el secuencial y mucho menos en el estrógeno solo, tanto en 5 como en 10 años. Hay un grupo de sociedades que discutieron esto porque en realidad en este paper no se incluyó en las pacientes que estaban dentro del WHI, donde se demostró que no había un aumento de riesgo en las pacientes que usaban terapia hormonal estrogénica sola, y el grupo de francés, donde se usó la progesterona natural micronizada, también demostró que se asocia mucho el riesgo dependiendo del uso de progestágeno. Bueno, no se discuta que la terapia hormonal y la calidad de vida están francamente relacionadas, sobre todo en las mujeres jóvenes. Es el tratamiento más efectivo para el control de los síntomas, controla los síntomas, mejora los scores de vida en general, tomados varios tipos diferentes, no se asocia al incremento de peso corporal, incluso contribuye a la mejoría en la acumulación de grasa central, y desgraciadamente hay una recurrencia de síntomas al discontinuar el tratamiento. Este cuadro muestra de alguna forma que los beneficios superan a los riesgos. Los beneficios, digamos, tienen que ver con la prevención de la pérdida ósea, con el humor, con la protección cardiovascular. Y quiero nada más mencionar que asociado a la terapia hormonal con la progesterona, hoy en día se le da un rol muy importante a la progesterona como en la neurogénesis. En modelos animales, en episodios de stroke, la progesterona
tiene una activación, tiene un efecto de reparación de mielina y neuroregeneración a través de sus receptores. Lo mismo pasa en enfermedad de Alzheimer en un modelo experimental, donde tanto progesterona como alopregnenolona interactúan con los receptores GABA con un efecto favorecedor de la regeneración del tejido. Es por eso que hace poco en un webinar de la Sociedad Internacional de Menopausia se discutía hasta qué punto se podría pensar en un futuro de asociar los estrógenos y la progesterona natural en mujeres histerectomizadas, inclusive. Con respecto, una sola cosita rápida, con respecto al uso de testosterona, nosotros sabemos que tanto la disfunción, los trastornos en el deseo sexual hipoactivo como la disfunción de la excitación sexual femenino son mucho más complejos que el dosaje hormonal en sí, que se relaciona con factores interpersonales, psicológicos, represiones socioculturales, religiosos, e incluso enfermedades físicas invalidantes. Hay que tener un enfoque multimodal, no hay un valor de corte para andrógenos que se asocie específicamente a la disfunción sexual. La asociación entre andrógenos y endógenos y la función sexual es todavía incierta y los datos no son suficientes como para relacionarlos directamente. Con respecto a la salud cardiovascular, tiene un efecto negativo por vía oral sobre los lípidos, pero no lo tendría si se utiliza la vía percutánea o la vía intramuscular. Hay una tendencia poco significativa a tromboembolismo, pero porque la mayoría de los estudios asocian, están asociados estrógenos y andrógenos, testosterona con estrógenos. Bueno, sí sabemos que la testosterona tiene un efecto beneficioso sobre el deseo sexual, la excitación, la función orgásmica, placer, respuesta sexual, pero todos estos datos no aplican a inyectables, pellets o a formulaciones de compuestos, porque tenemos el gran riesgo de que todo esto tenga incluido una concentración suprafisiológica en relación a lo que circula. No hay todavía demostrado del uso de testosterona con respecto a masa muscular, masa magra, a nivel de todavía densidad mineral ósea. No aumenta la densidad mamaria radiográfica. Con respecto a estos efectos que todavía no han sido demostrados, un poco se cree porque los estudios son a corto plazo, 24 meses es lo máximo que hay. Los efectos adversos son muy leves y en general son poco frecuentes. Es conveniente dosar la testosterona entre 3 y 6 meses, una vez que se inicia, primero en forma basal y cada 3 o 6 meses, una vez que se inicia el tratamiento, para evitar dosis suprafisiológicos. Y como les decía, no está demostrado todavía la seguridad a largo plazo luego de 24 meses, que es lo máximo que se estudió. Quiero nada más mencionar que hay un colectivo de mujeres transgéneros, donde también van a necesitar continuar con el tratamiento hormonal. Es deseable utilizar el estradiol transdérmico. El riesgo de tromboembolismo, a diferencia de lo que pasa con nosotras, se incrementa a mayor tiempo de uso. Hay también un riesgo aumentado de stroke y de tromboembolismo comparado con el cisgénero varón. Y como en realidad no se puede en este grupo, en este colectivo de pacientes, suspender la terapia hormonal, la estrategia es obviamente asociarlo a espironolactona o acetato de ciproterona para disminuir el uso de estrógenos y obviamente promover la reducción de los riesgos modificables. Bueno, quiero decir en general, esto es muy rápido, quise hacer una revisión, había otros suplementos en esta etapa, y en realidad, básicamente, en relación a la sarcopenia, que es lo que nos va a permitir una longevidad saludable para tener, de alguna forma, autonomía, sí, lo que está demostrado es el suplemento con ácido graso omega 3 en relación a todo lo que tenga que ver con el microbioma o microbiota intestinal, los lactobacillus y los bifidobacterium también tiene un efecto beneficioso, y la vitamina D, al margen de la función en la densidad mineral ósea, tiene también un efecto beneficioso sobre disminución de la disposición de estrías grasas en el músculo, y también hay un aumento de masa muscular en adultos mayores por un incremento en la expresión de los receptores de vitamina D.
Obviamente confiere también mayor resistencia al entrenamiento, y lo que mayor efecto se vio en relación al músculo es la actividad física regular, más de 150 minutos de actividad física moderada por semana. Disculpen, muchas gracias. Bueno, Adriana, no, por demás de interesante nos quedaríamos todo el día escuchando esto que muchos de los reproductólogos no sabemos nada. Así que gracias por sacarnos de esta nebulosa, de la terapia de reemplazo hormonal. Bueno, tenemos 3 discutidoras, la doctora Juliana Weisburg, miembro del staff de PROAR, es médica tocoginecóloga especialista en medicina reproductiva, la doctora Natalia Bazán, también médica tocoginecóloga especialista en medicina reproductiva, también forma parte del staff de PROAR, y la doctora Luciana Morente, también médica tocoginecóloga especialista en medicina reproductiva. Bueno, vamos a ser organizadas. Le voy a dar la primera pregunta a la doctora Natalia Bazán, que están presentes Silvia y... Hola, Nati. Silvia y Adriana y Silvina, ¿están presentes? Sí, sí. Bien. Bueno, adelante, Nati. Bueno, hola a todas. Excelente las 3 presentaciones, la verdad súper clarísimas y muy actuales. Tengo una primera pregunta para la doctora Silvina Boca. Estuvo muy bueno que nos cuente lo de la coenzima Q10, la verdad que la estamos usando, pero me gustaría saber en su experiencia si hay algún tiempo mínimo de uso donde se ve que es más beneficioso, y si hay algún parámetro que vos considerás, como por ejemplo dosar la hormona antimuleriana o el recuento de folículos antrales, como para predecir que esta coenzima Q nos está generando algún tipo de beneficio. Esa, bueno, es la primera pregunta para la doctora Boca, y después, así ya la dejo, para la doctora Ciarmatori, con respecto a las pacientes que tenemos en la transición menopáusica, pacientes 45, 46, 48 años, donde las tenemos ya con anticonceptivos orales porque se sienten cómodas, porque a veces nos refieren que se sienten cómodas también con su patrón de sangrado, con el anticonceptivo, teniendo en cuenta las nuevas formulaciones actuales y la variedad que tenemos el día de hoy. ¿Cuál sería el ideal en su experiencia para mantenerlas y para entrar en esa menopausia con, digamos, la hormona más protegida y más beneficiosa para ellas? Bueno, muchas gracias. Gracias. No hay ningún parámetro que se use en forma regular para medir la eficacia de la coenzima. En general se dice que es un mínimo de 6 semanas. 3 meses es lo que se usa, pero obviamente no demoramos el tratamiento. Empezamos el reemplazo con la coenzima y al mismo tiempo iniciamos los tratamientos. Obviamente es ideal tomarla por 3 meses y después empezar el tratamiento, pero en la clínica se hace en forma simultánea. Bien, muchas gracias. Bueno, paso a contestar yo, es una pregunta muy frecuente para los ginecólogos, que estamos dando esto que vos decías, ya viene tomando la anticoncepción. Lo primero que quiero decir es que no hay ningún anticonceptivo que esté formalmente contraindicado en esta etapa de la vida. Y si la mujer está cómoda con su anticonceptivo, lo único que no tenemos que hacer es sacárselo, porque es afectar potencialmente la compliance. Y tenemos que estar seguros de que la mujer lo toma bien. Pero en esta etapa de la vida, todas nos vamos enfermando más. Aumentamos de peso, aparece hipertensión, se alteran los lípidos. Entonces, tal vez deberíamos estar atentos a esas situaciones, o aparecen algunos síntomas de otras patologías. Entonces, tenemos una opción tremenda de anticoncepción hormonal. En primer lugar, con estrógenos y sin estrógenos. Tenemos que controlar si no hay hipertensión, si la mujer empezó a fumar, entonces debería dejarlo. Puede ser después anticoncepción sin estrógenos, pastillas, ahora tenemos la drofilenona sola de 4 miligramos, o tenemos el clásico desogestrel, o pasarla a un implante subdérmico o a un SIR. Si puede seguir con estrógenos y está cómoda con el que tenía, sigue con ese. Pero si, por ejemplo, aparecieron síntomas de síndrome disfórico premenstrual, la combinación de etililestadiol con drofilenona en régimen 24+4.
Si, por ejemplo, le aparecieron síntomas catameniales, tiene cefalea durante el periodo, el intervalo libre de hormonas, cambia a un rango extendido. De esa manera, en vez de menstruar 12, 13 veces al año, menstrua 3 o 4 veces al año. Si le aumentaron los triglicéridos, probemos con una vía no hormonal, con el parche o con el anillo. Si tiene hipertensión y es leve, es muy poquito, puede probar con drospirenona, si es que estaba con otra formulación, porque la drospi tiene un efecto diurético por su parecido con la espiranolactona. Si tiene antecedentes de endometriosis, el Dienogest es fantástico. Si tiene síndrome sexual hipoactivo, empieza a quejarse de que cambió de pareja y no tiene ganas de tener relaciones, bueno, pasamos a una combinación o con levonorgestrel o al esquema de valerato de estradiol más Dienogest en dosificación dinámica. Si tiene esta cosa de hormonofobia, que le aparece a esta edad, que no, las hormonas son malas y todo, y a veces le decimos, bueno, y si pasamos a un estrógeno natural, que es el mismo estrógeno que produce tu ovario, lo va a tomar a lo mejor con más cariño, con menos reticencia, y entonces va a ser una buena compliance. Entonces es fijarnos si no aparece alguna contraindicación, y si no está cómoda, por qué no está cómoda, y si le podemos dar, además de anticoncepción de altísima eficacia, un beneficio adicional con el anticonceptivo hormonal. Muchas gracias. Gracias, Irina. Juliana. Bueno, antes que nada, quiero felicitar a las 3 expositoras, realmente fueron muy claras. Y bueno, y esta es una pregunta para Adriana. Bueno, Adriana, te quería preguntar, en tu experiencia, si vos indicás terapia hormonal a todas las pacientes sintomáticas, digamos, en la menopausia temprana, o bueno, o se lo sugerís a todas tus pacientes. Y después, ¿con qué contamos en el mercado hoy en relación a tratamiento con estrógenos? Que sabemos que ahora con la pandemia estamos bastante comprometidos y hay muchos productos que no están en el mercado. Bueno, gracias Juliana, ¿cómo te va? Gracias por la pregunta. Mirá, un poco, obviamente, nosotros salimos de la consigna estrógenos para todas y estrógenos por mucho tiempo. Es obviamente muy personalizado. En general, el tratamiento hormonal de la menopausia está indicado justamente en la paciente sintomática. La presencia de síntomas, sobre todo síntomas vasomotores o síntomas disfóricos, dicen que en el ranking de síntomas menopáusicos, los síntomas vasomotores, los cambios del humor, los dolores articulares y los trastornos del sueño son como los top 10, los más frecuentes. Pero en las pacientes jóvenes, digamos, con menopausia, jóvenes quiero decir menos de 10 años de menopausia, de inicio de menopausia, y con síntomas, yo creo que evaluando en conjunto, sin que la paciente tenga factores de riesgo, sin otros riesgos para el tratamiento hormonal de la menopausia, nosotros por lo menos por un tiempo podemos ofrecerle el tratamiento, porque es un riesgo, o sea, estamos, al contrario, estamos disminuyendo el riesgo en muchas otras áreas. Estamos protegiendo el hueso, estamos protegiendo las arterias coronarias, estamos mejorando su calidad de vida. Y después uno dice, ¿por cuánto tiempo? Y bueno, el doctor Figueroa Casa siempre decía, hasta la próxima consulta. Bueno, vamos viendo, porque es dinámico, van cambiando las condiciones, van cambiando distintas situaciones, pero en general en la paciente joven, que hoy en día no tratamos con tratamiento hormonal a la paciente asintomática, pero en la paciente sintomática el tratamiento hormonal de la menopausia está indicado. Y después, una cosa que vos decís es muy cierta, nosotros cada vez el mercado se nos reduce, nosotros ya no disponemos de parches, o sea que tenemos gel, la vía percutánea, pero no tenemos parches de estrógeno. Tenemos asociación de estrógenos con drosperinona, que bueno, que es una buena asociación, porque la drosperinona también es un muy buen gestágeno, que no modifica la presión arterial, que al contrario, ayer justamente la doctora del Sueldo, que es cardióloga, nos decía que ella, en muchas pacientes en esta etapa, la drosperinona sola per se disminuye la presión arterial, ejerce un efecto, digamos, diurético que de por sí sola muchas veces maneja esas situaciones de hipertensión arterial leve. Pero bueno, sí, el mercado está reducido, disponemos realmente, lamentablemente, creo que no es una situación solamente de Argentina, sino que es una situación global. En
el doctor Sebastián Mirkin nos decía y nos mostraba, digamos, las cifras después del 2000, cómo decayeron completamente las ventas y la promoción de tratamiento hormonal de la menopausia, y también por eso se pusieron tan en auge todo lo que sea las hormonas bioidénticas, el tratamiento hormonal bioidéntico, porque el mercado también se redujo mucho. Bien. Luciana. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los expositores, muy interesantes las charlas. Y mi pregunta era para la doctora Sermatori, teniendo en cuenta cuando hacemos la medición de FSH para las pacientes rodeando ya los 50 años que quieren dejar las anticonceptivas, que inicialmente he dicho a los 7 días en el periodo de placebo las anticonceptivas, o si no convencía el resultado, esperar 14 días. ¿Con un solo mes ya es suficiente, o ya que esperamos que ese mes ese ciclo no toman anticonceptivas, nos conviene de ahí pasar el punto anterior que habías dicho, que era esperar 3 meses para que sea un resultado más fidedigno? ¿Cuál es la opinión? Mira, si yo me atengo al libro, te tengo que decir, son 2 determinaciones, o sea, tendría que hacer una, le da más de 30 y después repite a las 6 o 8 semanas. Pero la realidad es que no todas las pacientes después de los 40 son iguales. No es lo mismo una paciente que tiene 42, que tuvo una superfertilidad, que la que tiene 49, que tardó un año para... Entonces ahí es un poco el ojo clínico. Si la mujer tiene una determinación de más de 30 y tiene 49, 50 años y no quiere seguir tomando el anticonceptivo, no le interesa el tema de hacer una terapia hormonal, en esa suspensión transitoria, no tiene síntomas, no, como bien contaba Adriana, no le aparecen los sofocos o demás, no necesitaría, está en la edad en promedio que estaría cubierta con este aporte de estrógenos exógenos. Entonces, tal vez no le haría la determinación, pero si es más joven, sí, porque la verdad es que, nosotros estamos sesgados de esta imposibilidad de que las mujeres se embaracen fácilmente, porque tenemos todos los días las mujeres que nos cuentan sus problemas de que no quedan embarazadas. Pero cuando salimos y vemos afuera en otros consultorios de ginecología, las mujeres se quedan, y la tasa de aborto provocado en estas mujeres es muy alta, en las mujeres de más de 40, sobre todo en esta primera etapa de 40 a 45. ¿Por qué? Porque creen que ya no se van a embarazar, entonces suspenden el método anticonceptivo y ahí aparecen los embarazos con complicaciones. Y la que no se interrumpe espontáneamente, muchas de ellas deciden interrumpirlo voluntariamente. Entonces depende de la segunda determinación, la haría un poco mirando cuál es el antecedente de esa persona, de esa mujer. Menos de 45 seguro se lo hago. Si tiene más de 45 y veo un poco, conozco su historia, por ahí con una determinación y en el contexto de síntomas climatéricos, por ahí me puedo arreglar con una y no necesito una segunda determinación. Entonces, antes de pasar a las preguntas y respuestas y del chat, Silvia, ya que estás hablando de eso, con respecto a qué anticonceptivo le podemos indicar a una mujer de más de 40 años que todavía cicla. Mira, si cicla, como decía antes, no necesito ningún anticonceptivo especial. Si ella lo viene tomando, el que venía tomando y está cómoda. Si tengo que elegir, elegiría uno por ahí con drospirenona, por eso de que le retiene un poco menos de líquido, tiene menos impacto sobre el tema, contrarresta el aumento del estrógeno de la presión arterial, se lo contrarresta la drospirenona. Y además tiene buena compliance. Y yo lo que quiero es que la mujer esté cómoda, porque cuando una paciente tiene efectos adversos, suspende el anticonceptivo, y un anticonceptivo que se puede suspender potencialmente de un día para otro, sin que esté el sistema de salud ahí interviniendo en eso y sin un asesoramiento, es un método que potencialmente expone a la mujer al riesgo de un embarazo no intencionado. Entonces, por eso es tan importante y hablamos tanto de compliance en anticoncepción. Y en anticoncepción, en la compliance, en los métodos de corta duración, porque la mujer puede suspender el parche, el anillo, un día para otro. Entonces, algo que la mujer esté cómoda, que no le afecte las cifras de tensión arterial, siempre registrando que no tenga migraña con aura, que es una contraindicación, que no haya empezado a fumar más de 35 años y anticoncepción hormonal combinada es contraindicación. Y si no, si tiene alguna de estas contraindicaciones o tiene el antecedente de una trombosis o alguien en su familia menos de 50 años tuvo una trombosis,
También recordemos que ahora está muy de moda la anticoncepción libre de estrógenos, anticoncepción con solo gestágeno, decía el desogestrel o la drospirenona de 4 miligramos micronizada que no tiene estrógeno, tiene bastante buen patrón de sangrado. Y si no, también fantástico el SIU del levonorgestrel, porque además acá empiezan mucho las alteraciones del sangrado, las alteraciones del ritmo y demás. Entonces, sangrado, por un lado la anticoncepción hormonal combinada me da la regularidad, pero frente al aumento del volumen del sangrado, el SIU es excelente, para mí es un método espectacular. Y esto de estar amenorrea, diciendo a la mujer que la amenorrea no es porque entró en la menopausia, ni que la sangre se le va a subir a la cabeza, porque a veces algunas tienen miedo a dónde se va esa sangre, y si no se le puede ir adentro. Bueno, es muy importante el asesoramiento inicial y favorecer la amenorrea. Para mí no hay nada más cómodo que la amenorrea, pero es una opinión personal. Entonces le transmito por qué motivo no sangra, y la verdad es que termina siendo muy buen método anticonceptivo con el beneficio adicional de suprimir el sangrado. Perfecto, gracias. Adriana, me tomo el atrevimiento, mi última pregunta antes de pasar a las preguntas del chat. Una chica de menos de 40 años que tiene una falla ovárica precoz, una insuficiencia precoz con síntomas o sin síntomas, que tiene que hacer la terapia de reemplazo hormonal y tiene contraindicado terapia de reemplazo hormonal, ¿qué hacemos? No, bueno, vos decís contraindicado porque tiene algún factor de riesgo ¿Algún factor de cardiovascular. riesgo? Claro. Bueno, no, en ese caso, digamos, prevalece la contraindicación sobre la indicación. Obviamente ahí tenemos que buscar todas las estrategias para ir cuidando la salud cardiovascular con las medidas higiénico-dietéticas, control lipídico, ver el hueso, la actividad física. No. Lo que pasa es que, bueno, ahí en ese caso, cuando prevalece la contraindicación por un evento cardiovascular o por alguna contraindicación o algún tumor estrógeno dependiente o lo que fuere, digamos, tenemos que ir para el control de los síntomas por tratamientos hormonales, que sí tenemos, digamos, si presenta síntomas vasomotores y la podemos ayudar por el tratamiento hormonal, no alcanza al nivel de eficacia que tiene el tratamiento hormonal de la menopausia, pero es la herramienta que podemos ir a por ello. De todos modos, quería mencionar que me pareció interesante en esta revisión que había hecho, que inclusive en pacientes que han tenido una salpingoferectomía como reducción de riesgo, se puede indicar el tratamiento hormonal de la menopausia en pacientes obviamente jóvenes, ¿no? Menores de 45 años, se puede indicar el tratamiento hormonal de la menopausia con una seguridad, digamos, con un rango de seguridad sumamente aceptable hasta 4 años. O sea que incluso en ese rango de paciente nosotros podríamos estar ofreciendo los primeros 4 años un tratamiento con hormonal de la menopausia como ADVAC luego de la salpingoferectomía. Bien, perfecto, muy interesante. Paso a las preguntas del chat. La doctora Calcaterra, antes de comenzar con la terapia de reemplazo hormonal, ante presencia de sofocos, ¿es conveniente arrancar con estrógeno percutáneo o tibolona? Ante presencia, perdón, no antes, ante presencia, o sea, cuando la paciente tiene sofocos. Bueno, sí, bueno, obviamente no mencioné la tibolona y otro ni los SERPs y tal por falta de tiempo, pero bueno, la tibolona también tiene un buen control de sofocos. De todos modos, para la tibolona nosotros tenemos que estar seguros que pasó por lo menos más de un año seguro de la fecha de la última menstruación. Si no, la tibolona en etapa más temprana puede causar a veces sangrados no deseados, pero cualquiera de las dos herramientas, o sea, tanto la tibolona como los estrógenos tienen un muy buen control de síntomas. Hay que evaluar también el perfil de la paciente, ver si la paciente, aparte de los sofocos, necesita algún agregado más, porque la tibolona tiene una mejoría en cuanto a la esfera sexual por su conversión a testosterona. Entonces, habría que ver específicamente en esa paciente si, aparte del síntoma vasomotor, nosotros necesitamos ayudar o colaborar con algún otro aspecto. Bien. La misma doctora María Calcaterra pregunta, ¿a los 60 años deberíamos suspender la THR?
Y bueno, ayer justamente fue una discusión con los cardiólogos, pero sí, los cardiólogos, es discutido, digamos, es como mitad de la biblioteca que sí, mitad que no, pero en general uno tiene todo el derecho a pensar que una mujer después de los 60 años ya tiene un endotelio que aun cuando vino haciendo tratamiento hormonal hasta ese punto, ese endotelio ya está envejecido. Y la verdad es que la indicación, también la literatura muestra que más de 60 años, inclusive en riesgo cardiovascular, los beneficios no son tanto como en pacientes menores. Sí, yo creo que habría que discutirlo, pero en principio sí. Buenísimo. Para la doctora Silvina Boca, Diego Gnocchi pregunta, en caso de DEA disminuida en laboratorio sérico, ¿en esa situación se lo indica? Perdón, en caso de... En caso de hidroepiandrosterona, DEA, DHEA disminuida en laboratorio, uno le hace la extracción y dosaje de DEA, en esa situación se indica la DEA. Esa probablemente sea la única indicación cuando está disminuida en suero. Bien, 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 gracias. Y después el doctor Fabián Gómez Giglio pregunta, ay, perdone, está acá. Si a una mujer trans se le discontinúan los estrógenos y se la sostiene con ciproterona 50 por día, como suplementamos, ¿sostenemos el metabolismo al no dar esteroides? No entiendo la pregunta, Fabián. No sé exactamente lo que pregunta, pero en general la literatura, o sea, en general es un poco lo que mencioné, en este colectivo de mujeres no tenemos la posibilidad tampoco tan fácil de suspender los estrógenos. Podemos ir reduciendo, podemos buscar alternativas de vía transdérmica percutánea, pero bueno, por eso justamente hay que asociarlo, hay que, por un lado, tratar de disminuir todo lo que sea factores de riesgo, fuertemente estimular a la mujer a que lleve una vida saludable y a disminuir todos los factores de riesgo, como el tabaquismo, como el sedentarismo, como el sobrepeso, y usar alternativas asociadas a los estrógenos. Bien, 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 bien. Y después acá hay otra pregunta de Silvina Rinaldi. ¿Qué opina la doctora Hafkin de la testosterona en implantes o cremas en la menopausia? El famoso chip sexual de Carmen Sí, Baglioni. bueno, sí, no, pero es que estuve buscando un montón. Porque todas preguntan. Sí, todas preguntan. estuve buscando, sí, pero la verdad, este consenso en el cual me basé mucho de lo que escribí en la presentación, fue comandado por la doctora Davis, Susan Davis, que es una defensora de todo lo que son los andrógenos y la sexualidad y este tema. Y la verdad es que hoy por hoy, no está avalado ni recomendado el implante, el pellet con testosterona, pero sobre todo porque remarcan el riesgo de la posibilidad de concentraciones suprafisiológicas. Normalmente el problema con esto es que es muy difícil controlar la calidad, la pureza y la potencia de este producto. Y como estas tres situaciones son muy difíciles de manejar en el pellet, la verdad no está recomendado. Podemos discutir qué tenemos, la verdad tenemos poco a mano, podemos discutir sobre la indicación y la prescripción de la DEA. El doctor Yenazani tiene experiencia con administración de DEA para mejoría de síntomas de la esfera sexual. Lo que pasa es que no están, y él tiene mucha publicación al respecto y ellos realmente lo usan, pero no está avalado como por ninguna, digamos, sociedad de menopausia. Está mencionada la DEA en forma local para el aumento de la lubricación, el aumento de la vascularización, para mejorar el colágeno de la vagina y tal,
pero a nivel de sociedades de menopausia internacionales no está avalado, ni el pellet. Bien, gracias. Silvia Ciarmatori, hay formulaciones con estradiol y Bienogest, drospirenona, nomegestrol. ¿No se podría usar eso como terapia de reemplazo hormonal? Si uno mira la formulación, la que contiene valerato de estradiol y Bienogest, mimetiza mucho lo que es el ciclo fisiológico de la mujer. No sé si ustedes vieron las pastillitas que vienen de todos colores, y en realidad no son monofásicos como la mayoría de los anticonceptivos, sino que tienen en una primera fase un predominio de estrógeno, que el estrógeno es valerato de estradiol, que en el intestino se va a hidrolizar a valerato y estradiol, o sea que es el mismo estradiol que produce el ovario, y el Bienogest, que va aumentando progresivamente hacia una especie de segunda fase. Entonces es bastante parecido a lo que pasa fisiológicamente. El valerato de estradiol es el mismo, digo la marca comercial, el del Ronfase o del Proginova, que el que tiene este anticonceptivo. Entonces perfectamente se puede utilizar, y esto es lo que decía, las mujeres que les gusta más los naturales, por ahí adhieren en esta etapa de la vida a una que tenga un estrógeno natural. La otra formulación de los estrógenos naturales vienen o con Bienogest o con Nomax, el nomegestrol, que es un gestágeno conocido ya desde hace más tiempo, desde la terapia de la menopausia, y viene monofásico. Estas dos formulaciones con estrógenos naturales tienen una característica importante, que reduce sustancialmente el sangrado. De hecho, la formulación Bienogest con el valerato de estradiol es la única aprobada por la FDA para el tratamiento del sangrado menstrual abundante. Más allá de que sabemos que cualquier anticonceptivo hormonal combinado va a reducir el sangrado. Pero son excelentes y se podría utilizar. Las otras también, las que tienen estrógeno sintético, de estradiol, sirven, porque ese estrógeno también sirve. Pero hay quien, si lo quiere parecer más a una terapia hormonal, puede usar las formulaciones con estrógenos naturales, con una ventaja adicional, que tiene cobertura del 100%, porque el programa de salud sexual y reproductiva cubre los anticonceptivos con el 100% de cobertura. Exacto. ¿Quieren hacer, Juliana, Nati, Luciana, otra pregunta? Bueno, no, yo en realidad estaba pensando esto que hablamos recién en relación a este tipo de anticonceptivos, sobre todo a estas formulaciones con estrógenos naturales y en relación a los sofocos, porque bueno, me parece que tranquilamente es una muy buena alternativa para utilizarlos en esta transición a la menopausia, y sobre todo en la menopausia temprana, en este momento que no se consiguen otros estrógenos en el mercado. Sí, sí, es una posibilidad. Sí, sí, de hecho es casi de elección en esta etapa intermedia, sobre todo en la transición menopáusica, que también sí, es una excelente formulación. Adhiero. Bueno, siendo ya casi las 2 de la tarde acá en Rosario, y Silvina estás un poquito más atrás, me parece, es hora de almorzar algo, así que agradezco a las 3 disertantes, fueron excelentes exposiciones, y a las 3 discutidoras. Vamos a descansar un rato y nos volvemos a encontrar a las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos.